Conmemora hoy el Día Mundial del Cáncer a la Próstata, el cáncer más diagnosticado en los hombres en nuestro país. Lo preocupante es que, pese a que tiene altas tasas de tratamiento y curación cuando se detecta a tiempo, muchos hombres siguen postergando los controles preventivos. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Felipe Kramer, urólogo de la Clínica de la Ciudad del Mar. Doctor, buenas tardes, bienvenido a puranoticia.cl. Hola Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Estoy feliz de estar acá. Doctor, vamos a partir por dimensionar un poco el problema. ¿Qué tan frecuente es hoy el cáncer de próstata en nuestro país? Bueno, el cáncer de próstata actualmente es el cáncer que más se diagnostica en los hombres a nivel nacional. De hecho, sobre los 50 años, el cáncer más común de los hombres por lejos. Y cerca de 11.000 personas se diagnostican al año en nuestro país. Así que es un problema que es muy frecuente y por supuesto que a medida que nuestra población vive más años, también es más probable que se diagnostiquen más pacientes con cáncer de próstata cada año. Doctor, usted plantea que es una enfermedad con muy buen pronóstico si se detecta a tiempo. ¿Qué tan importante es el diagnóstico precoz? Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes, si no la fundamental en estos pacientes, principalmente porque si nosotros logramos diagnosticar a tiempo a los pacientes con cáncer de próstata, la probabilidad de ofrecerle un tratamiento con intención curativa, o sea, erradicar el cáncer de manera definitiva, es bastante alta. O sea, lo ideal siempre es diagnosticar al paciente cuando el cáncer está partiendo y ojalá no cuando ya esté en un estado un poco más avanzado, incluso metastásico. Conversamos con el urólogo de la Clínica Ciudad del Mar, Felipe Kramer. Doctor, ¿a qué edad debería comenzar los controles preventivos en nosotros los hombres? Es una muy buena pregunta, la verdad, Ricardo. Si uno va a las guías clínicas internacionales, tanto la americana como la europea, lo que se sugiere es que los hombres ya a los 50 años acudan al control con su urólogo, o también puede ser eventualmente un médico general, al menos para pedir un antígeno prostático y ojalá, bueno, con el profesional, digamos, el especialista, para que haga un buen examen físico. Y también hay algún grupo de pacientes que se les recomienda partir un poquito antes, ya a los 45 años, que son los pacientes de raza afroamericana, que en nuestro país no es muy alta la población, o los pacientes que han tenido un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de próstata joven, o sea, antes de los 70 años nosotros decimos. Doctor, bueno, aquí hay una cosa de machismo entre también este examen. Hay muchos hombres que no se lo hacen porque tienen una mala información con respecto a él. ¿Cuál sería la indicación? Porque lamentablemente en Chile somos un país machista. Claro. Yo creo que hay muchos mitos acerca del ir al urólogo en general. Los hombres son malos para ir al doctor en general, a menos que tengan alguna molestia o algo realmente que los aqueje. Si no, es muy difícil que el hombre vaya como un control preventivo, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que cada vez vemos más pacientes que son más preocupados de su salud y que van viendo, por supuesto, las mismas cifras de las que nosotros estábamos conversando recién. Y por ende vienen al control cuando corresponde y con eso uno logra muchas veces diagnosticar las cosas en el mejor momento y evitar las complicaciones de no hacerlo. Entonces yo invito en general a que los hombres, o sea, vayan a control con su médico, ojalá consulten con algún especialista en urología, ya que lo más importante es ver cómo está el paciente, preguntarle por sus síntomas, ojalá examinarlo también y por supuesto pedir un antígeno prostático, que es un examen que hoy en día nos ayuda bastante en estos casos. Eso le iba a preguntar porque hay muchas personas que asocian la prevención únicamente al examen físico. Usted me habla Claro. de este examen que es tremendamente importante y que no tiene tal vez la vulnerabilidad masculina que tiene el tacto rectal, por ejemplo. Claro, o sea, el tacto rectal es algo que nosotros todavía ocupamos. Cada vez se discute un poco más qué tan necesario es hacerlo. Es algo que yo creo que en este minuto eh, se han visto algunos estudios que mencionan que quizás no es lo más importante, pero al menos a mí personalmente me gusta a los pacientes el primer control que van, al menos hacerle un examen físico completo. La verdad que los pacientes se dan cuenta que no es lo que ellos piensan que es tampoco. Siempre uno resguarda, por supuesto, la intimidad y la privacidad del paciente. Si el paciente en verdad está muy incómodo, uno no, trata de evitarlo. Pero lo más importante es, por supuesto, tener en contexto el paciente el antígeno prostático y ir comparándolo también con los que él ha tenido antes, si no ha tenido ninguno, quizás hacer un control más precoz, etcétera.
A propósito de esto, porque hay aquí una mezcla entre miedo, vergüenza, los mitos que hablábamos recién, principalmente son algunas de las razones más frecuentes para que nosotros los hombres vamos al urólogo. Sí, claro, o sea, yo como le decía, yo creo que hay muchos mitos al respecto. Eh, Cada vez menos, eso sí, yo creo que los hombres cada vez han tenido más o han adquirido mayores responsabilidades o se han sentido más llamados a ir a los controles que les corresponden. Y por ende también cuando vienen se han dado cuenta de que no es lo terrible que ellos piensan, que muchas veces puede cambiar el destino de su enfermedad, el venir en el momento adecuado. Eh, y la verdad eso también ha sido algo bien positivo, yo creo, en los últimos años principalmente. Conversamos con el urólogo de la Clínica Ciudad del Mar, Felipe Kramer. Doctor, ¿qué síntomas deberían encender una señal de alerta y motivar una consulta médica inmediata? Eso es una buena pregunta, Ricardo. En el mundo ideal, o sea, lo que nosotros buscamos principalmente es que el paciente realmente no venga cuando solamente tenga síntomas. El cáncer prostático es una enfermedad que lamentablemente cuando manifiesta algún síntoma, muy probablemente ya está en un estadio más bien avanzado. Esto porque en general el cáncer se aloja en una zona de la próstata en que puede crecer durante harto tiempo sin manifestarse de alguna manera. Entonces, por eso es muy importante que los pacientes entiendan que el control que uno sugiere a los 50 años o en algunos pacientes a los 45 sea independiente que tengan o no tengan molestia. Esto ayuda a la detección precoz y por ende a eventuales tratamientos que puedan erradicar el cáncer sin mayores consecuencias. Ahora, por supuesto que es importante que el hombre igual consulte cuando tenga molestias urinarias, cuando sienta que se ha afectado su calidad de vida por alguna razón del tracto urinario, o que no está durmiendo bien, o que el chorro no está saliendo bien, etcétera. Pero muchas veces esos síntomas son más producidos por el crecimiento de la próstata que por un cáncer maligno, cosa que es distinta. Doctor, cuando un paciente recibe un diagnóstico temprano, ¿cuáles son hoy las alternativas de tratamiento disponibles? Cuando un paciente se diagnostica en un estadio inicial, o sea que el cáncer está localizado en la próstata, el tratamiento es con intención curativa. Y en ese escenario a los pacientes se le pueden ofrecer, o lo que actualmente tiene mayor validez y que más se utiliza a nivel mundial, digamos, es el tratamiento quirúrgico, que es la cirugía, en que uno saca la próstata con las vesículas seminales, o por otro lado, se hace la radioterapia. Ambos no ha demostrado uno ser superior oncológicamente a otro, pero cada uno puede tener sus pros y sus contras. Nosotros los urólogos en particular, por supuesto, que nos gusta la cirugía, en general recomendamos a los pacientes evaluar la cirugía, por supuesto, poniendo en la balanza todas las cosas que significa. Pero como le digo, esas dos son las opciones que disponemos actualmente. Y si se detecta a tiempo, ¿es más fácil y hay más probabilidades de una curación, doctor? Sí, completamente. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que realmente cambia un poco hacia dónde va el paciente que se diagnostica un cáncer de próstata. El diagnosticarlo cuando está localizado permite muchas veces eliminar, de alguna manera decirlo, de raíz el cáncer, porque cuando ya ha salido de la próstata, ya ha dado signos de invasión en otros órganos. Sí, lo estamos escuchando bien. No, estamos con el urólogo de la Clínica Ciudad del Mar, Felipe Kramer. Parece ¿Aló? que tiene un problema ahí de conexión el doctor. Nosotros lo escuchamos bien, doctor. ¿Usted nos escucha? Se nos quedó ahí pegado el doctor Kramer. Le queremos agradecer por este contacto al doctor urólogo de la Clínica de Ciudad del Mar por entregarnos todo lo que es esta información que es importantísima para